Estimada tutora Joana Gántiva, reciba un cordial saludo por parte del equipo de trabajo 403007 Grupo 20, quien de manera satisfactoria ha venido desarrollando un proceso de trabajo con respecto al contenido Proteger a la infancia Wayuu, objetivo de la Oxfam. Bien, veamos a continuación la contextualización. La problemática Wayuu está condicionada por múltiples causas. Entre ellos tenemos la falta de suministro de agua, de alimentos, una cobertura en salud, la corrupción, problemas fronterizos, de conflicto armado, entre otros, las cuales han llevado a la miseria de esta comunidad, especialmente a la población infantil, quien ha sido más perjudicada dado a la desnutrición y a las muertes que han tenido como deceso final. Para el año 1994 y 2019, La Guajira ha recibido más de 5,9 billones de pesos, de los cuales solamente 400 han sido invertidos a la región. La pregunta incógnita es, ¿qué ha pasado con el resto del dinero? Posiblemente esto es una realidad social, política o de corrupción que solamente ha conllevado para que la miseria continúe y la falta de oportunidades sean reflejadas en esta realidad. Se mantiene un pronunciamiento sobre el pueblo wayuu como uno de los pueblos con más que ha tenido que soportar la resistencia de la violencia a partir de la cobertura económica y su bienestar sobre cualquier escenario. Estas afectaciones han agudizado con pasividad al Estado colombiano, que durante mucho tiempo ha estado ausente, permitiendo actores cómplices los cuales no se les ha dado responsabilidad ni una respuesta alguna a todas estas condiciones que no son dignas y que además han dado discriminación tanto para su cultura como para su herencia, ya que esto hace parte de su armonía natural. Bien, La Guajira se encuentra ubicada en la parte superior, de lo cual allí ha llegado la intervención de la Oxfam, que es una organización no gubernamental con sede en más de 19 países, luchando contra la pobreza extrema mediante la educación e implementando diferentes programas que conlleve a un mejor desarrollo de contexto sociocultural. Se han ubicado en la manera demográfica en el Alto de la Guajira, ayudando a mejorar la calidad de vida de los niños y los índices de embarazo en adolescentes que se presentan allí. Eh, logran trabajar con algún material recursivo y donde además se soportan en los derechos que cada uno de estos integrantes de esta comunidad tiene. Todo este programa ha recibido un nombre beneficioso que se llama la Fuerza de las Mujeres Wayuu. Entonces allí también incluye cómo protegerse de la violencia de género y cómo más llevarse el autocontrol. Además, este tipo de inversión trae consigo grandes beneficios para los niños, los cuales para que se encuentren en entornos dignos y puedan desarrollar sus habilidades, esperando que prevalezca un mejor futuro para ellos. Siguiendo con la descripción de la problemática, hay que decir que ser niño guayú en La Guajira es muy difícil. Muchos tienen que caminar casi 3 horas desde sus rancherías hasta la escuela con apenas un vaso de chicha en el estómago, sin nada que tomar por el camino. Después de comer solo la merienda, que hace parte del programa de alimentación escolar PAE, vuelve a casa bajo el sol inclemente del desierto del mediodía, sin cruzarse con ningún reservorio de agua en el trayecto. Las cifras más altas de mortalidad infantil por desnutrición en el país es la de este departamento, La Guajira, mientras el índice nacional es de 2 niños por cada 100.000 habitantes, el de La Guajira es 10 veces mayor, el 20. La escasez de alimentos y de agua no es un tema nuevo en la región. No solo se registran documentos coloniales del siglo XVI, sino que está presente en la mitología Wayuu con la figura de Jamú, que es un ser que atraviesa con flechas que persigue a los indígenas con sus dardos de hambre. En el departamento, el hambre está relacionada con la dejación estatal, con la falta de articulación entre el gobierno nacional y el local, la corrupción, la geografía desértica y la falta de agua.
Según cifras del DANI, entre el 2008 y el 2016, en La Guajira murieron 4.151 niños, 278 por falta de comida y 2.671 por enfermedades que pudieron haber sido tratadas y por 1.202 que no alcanzaban a hacer. Eso quiere decir que en los últimos 6 años, cada día en promedio mueren 2 niños por abandono. Solo en el hospital de Nuestra Señora de los Remedios de Riohacha, de enero, de abril del año 2016, 14 niños murieron por consecuencias propias de falta de alimentación. El año pasado, 26 menores murieron a raíz de la deshidratación y la malnutrición, mientras que durante el primer semestre del 2014 se reportaron 15 casos. Las cifras, sin embargo, pueden ser mayores, ya que la Superintendencia de Salud estima que un subregistro, debido a que las comunidades prefieren enterrar a los niños cerca de sus terrenos antes que reportarlos a las entidades correspondientes. Esta situación se ve favorecida por la pobre red hospitalaria que existe en La Guajira, que solo cuenta con centros médicos de primer y segundo nivel de atención, es decir, que presenta servicios de medicina general y algunas especialidades básicas. Además, cerca de las rancherías no hay puntos de salud para atender a las comunidades indígenas que tienen acceso limitado a las cabeceras urbanas. Pero sí, las comunidades sufren efectos del inclemente verano, los animales no se salvan. En los últimos 3 meses, 7.000 cabezas de ganado han muerto por el clima en el departamento, según reportes de la Defensoría. La crisis social que enfrenta La Guajira refleja en altas tasas de desnutrición y mortalidad infantil. Es por eso que se debe dar una transparencia adecuada en los recursos que son asignados desde el Estado. Se deben proponer alternativas con soluciones que ataquen al problema de raíz desde la coyuntura y la complejidad que ofrece este departamento. Cordial saludo. El tema que me corresponde exponer es sobre los actores que intervienen en el desarrollo de la problemática que venimos presentando a través del semestre. El primer actor es la cultura wayú, que es la etnia que habita en la península de La Guajira y a la cual pertenecen los niños y adolescentes de la región. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la cual es la entidad creada por el Estado para que atienda la educación, alimentación, salud de todos los niños, no solamente en La Guajira, sino en todos y cada uno de los rincones de nuestro país. La Oxfam Internacional, que es una ONG sin ánimo de lucro y que ayuda a los países a implementar programas en los países del tercer mundo, en Sudamérica especialmente. El gobierno nacional y local, los cuales tienen bajo su responsabilidad la distribución de los presupuestos, la distribución de las regalías y todo lo que tiene que ver con la contratación, todo aquello en favor de la comunidad local. La Fuerza de las Mujeres Wayú, las cuales son protectoras de la madre tierra, del agua y de los derechos humanos. Los docentes de las escuelas de La Guajira, los cuales están profundamente comprometidos con la problemática de la niñez en la Guajira. Y otras empresas como la UNICEF, que no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial, se encargan de proponer políticas y programas para el mejoramiento de la vida de la niñez en todo el mundo. Gracias. Los acontecimientos precipitantes que encontramos en la problemática son que la población wayú se está desarrollando en entornos precarios como lo son su ubicación geográfica, están rodeados de suelos desérticos y por ende de escasez de lluvias. Esto dificulta sus cultivos y el acceso a agua potable. Aparte, se presenta sobreexplotación del suelo por causa de la minería legal e ilegal, y esto se suma a la grave desnutrición que se ven en los niños de la región.
Adicional, estos niños crecen en zonas rurales sin vías óptimas para su transporte, sus lugares de vivienda se encuentran muy alejados de sus escuelas, donde deben caminar por horas para acceder al derecho a la educación. En esta población se evidencian también altos índices de pobreza e indigencia, en especial en las mujeres, ya que en su gran mayoría son madres solteras, cabezas de familia, que deben afrontar estas problemáticas con pocos recursos y siendo responsables de la alimentación y del cuidado de sus hijos. Adicional, la población civil, en particular los grupos étnicos, se están viendo afectados por la restricción del transporte de alimentos, de los grupos médicos, los hechos de violencia que se están presentando. Estos hechos de violencia son sexuales contra las mujeres y niñas, y el reclutamiento de menores de edad de sus hogares. Este reclutamiento se da por los grupos al margen de la ley. Adicional, hay poco respeto hacia las misiones médicas. En este caso, pues se da por garantizar el control territorial de corredores estratégicos y zonas de influencia del narcotráfico. Los grupos al margen de la ley han sido pues una real amenaza para la estabilidad, se convierten en agentes creadores de violencia, aportan obviamente al secuestro, a la extorsión, a la producción y tráfico de estupefacientes, y esto obviamente pues también genera un aumento en las problemáticas que esta población está generando. Estos factores se suman al maltrato, la corrupción y la migración venezolana, aumentan los riesgos de la población en los casos de violencia sexual y también en la trata de personas, y por ende pues pueden generar también casos de xenofobia. Por último, tenemos los acontecimientos desencadenantes. Se debe tener en cuenta varias alternativas para solucionar las situaciones difíciles que enfrenta la comunidad wayuu. En primer lugar, no solo el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar debe ser responsable de programas para garantizar la vida de la población de forma integral. Es necesario que otras instituciones, entre las cuales una se encargue específicamente de garantizar el suministro de agua en las cantidades necesarias para labores de cultivo y para el consumo humano. Esto daría solución a las consecuencias de afectación a la salud que se producen por las sequías y los demás aspectos atmosféricos que afectan a la población. En este sentido, se debe pensar en la construcción de reservorios del agua del río Ranchería cuando éste alcanza sus más altos niveles, para hacer un aprovechamiento óptimo de estas enormes cantidades de agua, antes que se pierdan, ya que finalmente están llegando al mar sin ningún beneficio para la comunidad. Asimismo, permitir el paso del agua que se encuentra concentrada tras la construcción del proyecto de la represa del río Ranchería, que únicamente le está sirviendo a las grandes multinacionales y prominentes empresarios, dejando sin el líquido vital a las comunidades. Por otra parte, construir vías de acceso, pues esto ha dificultado que los padres puedan llevar al médico a sus hijos y además no ha permitido el ingreso de ayudas al territorio wayuu. También la existencia de barreras lingüísticas que interfieren en la comunicación cuando llegan a la ciudad. Por esto es indispensable que las características de la población indígena, sean tenidas en cuenta desde un enfoque diferencial. Se deben establecer cronogramas de recorridos por todo el territorio en busca de menores para tallarlos y pesarlos e ingresarlos si es necesario en un programa de recuperación basado en el tratamiento nutricional que complemente las tradiciones alimentarias, como la mezcla que resulta de tostar y moler las semillas de maíz y frijol y agregar hojas de moringa. Es una multimezcla con un alto valor nutricional, así los niños suben de peso con rapidez y esto garantiza, por una parte, la nutrición de la población infantil y mantiene costumbres sanas alimentarias que fortalecen la cultura de sostenimiento de la población mediante el aprovechamiento de los recursos propios de fácil acceso. Por esta razón, es primordial el acceso del agua para que puedan empezar a cultivar sus semillas, regenerar el ecosistema y recuperar su soberanía alimentaria. También llevar a cabo formaciones con las autoridades indígenas para que conozcan y ejerzan sus derechos, fortalecer en las familias el arraigo por la tierra, la producción de alimentos de manera permanente,
el rescate de productos autóctonos y la adquisición de hábitos alimentarios saludables como una forma de contribuir a la seguridad alimentaria y nutricional de los hogares para que sus niños y niñas tengan garantía de una nutrición apropiada. Garantizar un enfoque diferencial étnico para contribuir a la autonomía alimentaria de los diferentes grupos étnicos a partir de un enfoque de desarrollo territorial con diversidad cultural que favorezca la valoración del patrimonio agroalimentario, los saberes y prácticas alimentarias como una forma de garantizar la permanencia en el tiempo de las diferentes comunidades que habitan este territorio. Esta estrategia de producción de alimentos para el autoconsumo se desarrolla a través de encuentros motivacionales, visitas de acompañamiento técnico y social y prácticas demostrativas. Las comunidades wayú son pastores, agricultores y tejedores, por lo cual se deben implementar programas que identifiquen y resalten lo que saben hacer las comunidades antes de llegar con una sola oferta de apoyo que muchas veces no cubren las verdaderas necesidades. Estudiar sus formas de organización, su gobierno propio, con el objetivo de garantizar la apropiación de las acciones con miras a la sostenibilidad. El apoyar lo que las comunidades son y saben hacer desde la producción de alimentos para autoconsumo, apoya la soberanía alimentaria de las familias, fortalece los lazos de las personas de la comunidad alrededor de la alimentación, facilita la búsqueda de alternativas que apoyen la producción y genera el interés y la sostenibilidad de acciones que favorecen la seguridad alimentaria y nutricional. Generar programas de cuidados de la salud e higiene, empoderamiento a la mujer wayú como líder comunitaria desde esa habilidad innata que la identifica, para que sean ellas mismas las que lleven las pautas de cuidado a sus familias y comunidades, de tal forma que se fomenten las actividades de autocuidado y se mejoren las condiciones de vida. Las autoridades deben asumir criterios serios de manejo e inversión de los recursos para generar ayudas definitivas que solucionen las dificultades de la población, donde se vigilen las ejecuciones de los programas de atención, sus resultados y se establezcan estrategias para mejorar aquellos resultados que no cumplan con los objetivos propuestos. Con esta información finalizamos la intervención con respecto a la problemática de la comunidad wayú. Muchas gracias.